No, entonces la semilla vive un proceso. La semilla es es una palabra, es una promesa. La semilla es una porción de Cristo que nosotros recibimos, ¿sí? Y cada uno de nosotros, como hijo, es llamado a ser como Cristo. Estoy leyendo un libro que es muy bueno, que me ha tenido este fin de semana y ministrado, eh, que habla acerca de la prisa, ¿no? Cómo vencer todo el apuro, que a veces se convierte en un enemigo silencioso, ¿no? El vivir apurado, el vivir con prisa. Y hay una parte donde el autor habla y dice, am, todos nosotros hemos querido aprender muy bien la escritura y está perfecto. Podemos aprender mucha teología y está muy bien, podemos tener bases en la palabra, o aún desarrollar una perspectiva ética y moral, ¿cierto? Tener qué es lo bueno y qué es lo malo y tener apuntados diferentes cuestiones que sabemos que no se deben hacer, no robar, no matar, ¿cierto? Los mandamientos, etcétera. Y eso está muy bien porque te da un marco orientador de qué es lo justo, de qué es lo santo. Pero al final, la escritura es una invitación a poder eh, tener un estilo de vida distinto. No es solo el aprender la enseñanza en términos intelectuales, no es solo aprender a tener una noción básica de que lo puro, lo bueno, lo santo y lo justo, sino que al final del día la invitación de la Escritura es enseñarnos a ser como Jesús, a vivir como Él. Y esa invitación significa estar con Él, ¿cierto? Estar con Jesús. Eh, Entrar a esos lugares donde somos transformados por Él, donde podemos acallar nuestras voces y oírlo. Y el Señor nos hace esa invitación de forma constante, pero esa invitación también implica muerte, implica renuncia, implica eh, tomarse el tiempo. ¿Ah? El reino de los cielos no es quizás una invitación a correr, sino una invitación a caminar con Jesús. Y caminar es lento. Caminar tiene procesos que a veces son tediosos. Eh, Salió de nuevo La casa en la pradera, ¿no? Algunos más viejitos se acordarán de la familia Ingalls. ¿Se acuerdan de la familia Ingalls, no? Eh, y salió una reversión en Netflix que está entretenida, nosotros la hemos visto con los niños. Eh, Primero porque es una serie muy cristiana, ¿no? Es una familia, partamos por eso. Una familia que está peleando por avanzar es la etapa de los pioneros de Estados Unidos que van tomando nuevos territorios. Y los niños, mis niños, se impresionaban de ver a la gente en la carreta, ¿no? Una carreta eh, que pasaba por la nieve, y días y días y días y días de camino. Y la invitación en el reino es así. Son procesos de caminos de profundidad, de caminos de aprender de Él, de ser triturado, de morir y de dejar que esa semilla traiga mucho fruto. Eh, Nos cuesta a nosotros hoy, nos cuesta porque todo el mundo está ocupado. O sea, si yo les pregunto a ustedes, yo les digo, vámonos una semana a Mozambique, vamos a ir a predicar. Yo sé que la mayoría me diría, estoy ocupado. ¿Mm? Y claro, todos tenemos diferentes tipos de ocupaciones. Eh, pero ya, no les voy a decir, vámonos a Mozambique, vámonos a la Araucanía, ¿no? Quizás algunos también, no, vamos a tener diferentes ocupaciones. Que estoy haciendo un posgrado, que estoy trabajando, es que tengo 3 niños. Y siempre
nos vamos a encontrar con muchas excusas porque estamos ocupados. Y probablemente ese es un tema muy recurrente. Eh, estamos ocupados. Estamos ocupados. Ahora, am, la ocupación muchas veces no nos deja ver con, con más claridad los procesos que Dios quiere hacer en nosotros, donde Él quiere invertir en nosotros am, etapas de transformación muy, muy profundas y que, insisto, que requieren tiempo. Eh, necesitamos invertir tiempo en el Señor. Y, y perdón que lo diga así tan de forma brutal, pero hay gente que quiere resultados rápido en su vida espiritual. Hay gente que quiere comerse el pan de una sin vivir el proceso de ser molido. Hay gente que quiere administrar Egipto sin vivir el ser quebrantado y triturado y molido como semilla. El pan es molido. El pan fue un trigo molido antes de ser pan. Eh, y eso es inevitable. Para cada uno de nosotros es inevitable. Yo quiero, mire, por más que oremos, ¿no? Por más de que yo le ore y diga, hermano, recibe la unción del pan, ¿no? Multiplícate. Es un tiempo de pan. Este es un tiempo para proveer. Es un tiempo de multiplicación del trigo. ¿Lo creen, no? Yo lo creo. Un tiempo donde el Señor nos va a usar a nosotros como trigo para soltar multiplicación, para abastecer. Pero esto no tiene que ver con una oración, no tiene que ver con un grito, no tiene que ver con que yo te imponga las manos, tiene que ver con los procesos que tú vives de forma íntima, en en lo, en lo que nadie ve con el Señor. Eh, tengo algunas láminas. Encontré un programa que me ayuda a hacer buenas láminas. Ya, yo de pronto ponía cosas muy fome, pero bueno, voy a tratar de usar más esto que funciona. Para algo que ayude la inteligencia artificial, dice, no, se ayuda. Miren lo que dice la escritura, dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No tenemos semilla para nosotros mismos. No tenemos semilla para, entre comillas, dejarla para solo nosotros, ¿no? El Señor te ha dado unción, te ha dado gracia, te ha dado un talento, te ha dado tantas cosas para que mueras y para que esa muerte produzca mucho fruto. Si no pasamos por el proceso de ser molidos, si no dejamos que el Señor irrumpa en nuestras cáscaras y provoque la vida, porque a la larga eso, o sea, en Cristo nunca los procesos de renuncia y de morir son para quedar solo. En Cristo los procesos de renuncia y de entrega para hacer a su imagen provocan más vida. ¿Me siguen? Nunca el Señor va a querer meternos a un desierto, a un lugar, insisto, de soltar cosas, de sentir que estamos muriendo a nosotros mismos para que gane la muerte. No, al contrario, es para que la vida de Él abunde. Porque solo la vida de Cristo produce mucho fruto. Lo que produce fruto no es solo el hecho que nosotros muramos, no es solo el hecho que nosotros soltemos, no es solo el hecho que nosotros obedezcamos, sino es que mi voluntad muere a esta tierra, muere a la carnalidad, mi voluntad muere a mis propios deseos y se une a la voluntad del Rey.
y se une a la simiente del Hijo, entonces eso produce mucho fruto. Esa acción produce mucho fruto. Entonces, eh, es interesante porque ah, el Señor cuando repite 2 veces en verdad, ¿ah? Es porque lo está súper enfatizando. O sea, en verdad, requete contra verdad, les estoy diciendo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Hay una enfermedad masificada y silenciosa y tiene que ver con la soledad. Mm. Cada vez nos sentimos más solos, aun cuando estemos rodeados de mucha gente, aun cuando tengamos muchas personas que nos quieren. Eh, Hay una sensación de soledad, ¿no? Y ¿saben qué? Para mí esa es una forma en cómo el imperio de la muerte busca infertilizar la semilla. ¿Mm? El hacernos sentir abandonados, el hacernos sentir de que estamos desconectados del cuerpo, de que estamos realmente solos. Y quizás tú te sientas así hoy, quizás tú tengas esa percepción interna en tu corazón. Pero déjame decirte que no estás solo. No estás solo. Si hoy tienes que morir a esa sensación de soledad, a esa sensación de angustia que provoca la soledad, o el que estés desconectado de Cristo, bueno, es el día. Es el día para ir y morir y renunciar a toda sensación de abandono, toda sensación de angustia, toda sensación en la que te sientes quizás solito o solita. El Señor nos llama, nos invita a que podamos tener un corazón abierto para que venga la vida del Hijo a traer mucha fruto de abundancia. Y eso involucra reconocer dónde nos estamos sintiendo que estamos solos y abandonados y en qué área necesitamos morir. Necesitamos morir al orgullo, necesitamos morir a la altivez, o necesitamos incluso morir a el individualismo, ¿m? A la autosuficiencia, de que tú puedes hacer las cosas solas, de que tú puedes producir fruto solo. No se trata de una carrera solo. Y eso es importante. Yo quiero reafirmarlo esta mañana. Yo decía que íbamos a hablar un poquito de José. Y es muy interesante porque en la escritura José estaba solo. Ustedes lo van a ver a José. José estaba solo en Egipto. Estuvo 22 años sin su familia. 22 años. En la que él luchó ¿con qué? Con un fantasma que se llamaba el olvido. José vivió un trauma. Se sintió olvidado. Olvidado de sus hermanos. Olvidado de su papá. Olvidado de la gente que le rodeaba. Pero dice la escritura que el Señor estaba con José. Y eso marcaba en gran manera la diferencia. José siempre tuvo la compañía del Espíritu Santo. Y quizá hoy día tú te estés sintiendo así solo. Pero déjame decirte que no estás solo, ¿no? Que el Espíritu Santo está allí, disponible, dispuesto para oírnos. Hay grandes filósofos que han hablado de la ausencia de Dios. Dicen, no, esta generación vive la ausencia de Dios. Desde Nietzsche en adelante han dicho que Dios no existe, Dios no está. El problema es al revés. Es la ausencia nuestra. ¿Mm? El Espíritu Santo está siempre ahí. El tema es si es que nosotros estamos presentes para Él. Porque Él está presente. ¿Mm? Él está presente todo el tiempo. Él está presente.
Y ahí, bueno, no sé, cada uno, cuando el Señor pasa, no voy a cantar cuando el ángel pase lista, porque esa es cuando la gente, en la canción, cuando, cuando el ángel pase lista, ¿se acuerdan, no? Bueno, pero todas las mañanas el Señor pasa la lista, no para irnos al más allá, sino para ver si estamos presentes. ¿Estamos presentes para el Señor? ¿Estamos presentes para Él? Eh, y la Escritura dice que Jesús en las mañanas se apartaba. Ven eso en el Evangelio, ¿no? Cuando habla de forma, de forma constante, que el Señor se apartaba y le decía al Padre, presente, aquí estoy. Entonces, es importante que nosotros tengamos la conciencia de la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios en nuestra vida debe ser un regalo consciente, o sea, un regalo que todos los días valoramos y que nos hace romper la mentira de que estamos olvidados, la mentira de que estamos abandonados o de que sencillamente estamos solos, porque no estamos solos, no estamos solos, no estás sola, no estás solo. ¿Mm? Y si tú te sientes así, hoy día yo te invito a morir a esa mentira. O sea, a renunciar a esa mentira. Y a conectarte con el cuerpo. Yo quiero honrar a la Anita Isabel, que ahí está conectada. La Anita Isabel está más presente, y disculpen que lo diga así, que mucha gente que quizás pueda haber, de pronto estar presencial, oyendo y viniendo a los cultos. Ella está a miles de kilómetros de Santiago, pero ¿saben qué? Ella está presente. Está presente en la oración, en las mañanas, está presente. Y ojo, no es por un tema de pasar lista yo. No, por favor, no. Eh, no tiene que ver con el control, ¿no? Tiene que ver con la disposición al Señor y a su reino, a sus propósitos. Entonces, no, imagínate, o sea, ella que está en otro país, de pronto yo la veo presente y no está sola, no está sola, no está sola, o sea, es parte del cuerpo, está conectada al cuerpo. Porque tiene que ver con una disposición de tu corazón a conectarte al cuerpo. Y eso moviliza otras cosas. Moviliza otras cosas. Entonces, la cuestión del sentirnos solos, del sentirnos olvidados, de sentirnos lejos de, hoy día la presentamos al Señor. ¿Ah? Y yo te invito a que podamos morir a cualquier cuestión en donde sentimos en nuestro corazón esa sensación de soledad. ¿Por qué? Porque no es sana. Porque de la soledad pasamos ¿a qué? Al aislamiento. ¿Ya? Y no podemos estar aislados. Estamos llamados a caminar como un cuerpo. Estamos llamados a vivir como un cuerpo. ¿Sí? Están acá, ya dice, hay 20 conexiones menos después de este speech. Ya, entonces, en verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Ah? Necesitamos morir, necesitamos renunciar para no quedarnos solos. Pero si muere, produce mucho fruto, mucho fruto. O sea, hay mucho fruto en la medida que nosotros nos unimos al Cordero. Hay mucho fruto en la medida que morimos y resucitamos en Cristo. ¿Sí? O sea, somos revestidos de Cristo, somos revestidos en Cristo. Cuando tú mueres al egoísmo, tú resucitas en Cristo a una vida de cuerpo. Cuando tú mueres a esa sensación de soledad, tú resucitas en Cristo a estar en su presencia, ya nunca más solo. ¿Sí? Cuando tú mueres a un plan, un proyecto específico, ¿qué resucita a nosotros? Nosotros resucitamos en Cristo. ¿A qué? Al propósito divino, que produce mucho fruto. Por favor, amados, si esto tiene que ser hoy día una enseñanza que nos quedémonos con esto, ¿no? Quedémonos con que si nosotros hoy día decidimos morir en nuestra voluntad y resucitar en Cristo, el fruto es inevitable.
el producir mucho fruto es inevitable. Entonces hoy eh, soltemos, soltemos las cosas que están siendo parte de esa tensiones que a veces vivimos en nuestro corazón. Producimos mucho fruto en la medida que nos unimos al Cordero, que resucitamos en Él. Nunca en nuestras fuerzas, nunca en nuestros propios proyectos y planes, sino que en el plan que Él tiene, ¿sí? Para una generación. Y aquí yo quiero poder también avanzar en otro aspecto, ¿no? De pronto nosotros pensamos que nuestras vidas están tejidas de una manera individual, y eso no es verdad. Partamos nuevamente por ese punto, ¿no? No estamos para estar viviendo solos. El reino de Dios es parte de una familia. Tú eres parte de una familia. Y aunque quizás hayas tenido una mala experiencia con tu familia eh, de origen, tu familia terrenal, por así decirlo, en la familia de la fe estamos dispuestos para sanarnos, para ayudarnos, para oírnos. Si no somos una familia, entonces somos cualquier otra cosa, ¿no? Y eso necesitamos corregirlo, porque somos llamados para caminar como una familia de fe. Y en este caso, más allá de los afectos, más allá del cariño que uno pueda tener a su familiar, el tema está en que nos hace familia el estar unidos a un mismo linaje, ¿ya? No somos familia porque te quiero más a ti o te quiero menos. No, somos familia por una cuestión totalmente relacionada a una legalidad espiritual. ¿Cuál es esa legalidad? Que estamos comprados a precio de sangre. Y en esa misma sangre hemos sido hechos un linaje. ¿Se entiende, no? Somos un linaje. Somos un linaje. Entonces, ya por el hecho de estar en Cristo, de que tú tienes su sangre y yo también tengo su sangre, somos hermanos, ¿ya? Y entonces la historia va cambiando en la medida de que ya dejo de ver mi realidad eh, de forma parcelada, ¿no? No estamos llamados para vivir una realidad de forma parcelada, de una forma desconectada. ¿Por qué? Porque la historia del reino de Dios se escribe en torno a lo que el cuerpo va viviendo de manera conjunta. Es decir, es una historia colectiva. Nunca es una historia individual. El reino de Dios no es una hazaña personal, aun cuando la gran hazaña la haya conquistado el postrer Adán, que es Cristo, sino que el reino de Dios es un llamado corporativo, es un llamado al cuerpo, ¿ya? Y en ese llamado el Señor nos hace una familia, nos hace vivir como una familia, ¿no? Y eso es lo que también vive José. José como, José como una semilla de Dios. O sea, véanlo así, José es un hombre señal para su generación. Es un hombre que tiene la semilla para una generación. Ese instrumento que se llama José, ¿ya? No es que aquí yo soy el gran líder, pues, aquí yo soy el que la hace toda. No, José es parte de una trayectoria. José viene, José viene de patriarcas que tienen un peso tremendo en su espalda, ¿ya? Eh, el otro día escuchaba a un jugador de fútbol. Ustedes saben que a mí igual me gusta el fútbol, ¿ya? Bueno, vamos a ver. No les voy a preguntar quién quiere que gane la copa, ¿ya? No vamos a hacer esa pregunta esta mañana. No. ¿Quién quiere que gane? No, ya. No vamos a generar polémica. De hecho, el plan original era que al terminar el culto, pudiese habernos quedado viendo la final. Pero bueno, para la otra será. Eh, bueno, ahí ya veo banderas argentinas. Saludos a los españolitos que están por allá. Están conectados también. Veo uno lee. ¿Ya? A mí, pero bueno, más allá de eso,
de meternos. Está la Brenda también, la Karen, hay harta representación por ahí. Ahí está Andresito en la familia con la bandera de Messi. Bueno, eh, más allá de eso, escuchaba el otro día un futbolista que decía, yo soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Como si la historia del fútbol hubiese empezado con él, ¿no? Se le olvida lo antiguo, se le olvidó Caselli, se le olvida Leonel Sánchez, que eran jugadores muy buenos, Elías Figueroa. Pero claro, hay algunos que piensan que la historia comienza con ellos. Y saben que eso es un error. La historia no comienza contigo. Tú eres parte de una gran historia que Dios está escribiendo en medio de las generaciones. El tema es si somos conscientes de eso o no. El tema es si somos conscientes de morir a nosotros para entrar y conectarnos ¿a qué? Al trigo de Dios. El reino de Dios es un campo grande donde la cosecha está ahí produciéndose. ¿Sí? Y Él nos llama ¿a qué? A producir mucho fruto dentro de esa cosecha. Jesús dice que hay algunos que llegaron a la hora primera, que hay otros que llegaron a la hora intermedia y otros van a llegar a las horas finales. Y hay gente que va a decir, pero Señor, yo me merezco mayor pago porque yo estoy desde el inicio, estoy desde el principio. Y otros van a alegar por lo que algunos que llegaron al último van a querer hacer. Pero más allá de eso, del tener una visión individualista, lo importante es que nosotros podamos tener en consideración esto. Dios es el Dios de la cosecha. Él es el Dios en el que nos pone en un campo de trigo y nos invita a multiplicar. ¿Qué? La imagen de Cristo. No a multiplicar mis propios proyectos, no a multiplicar mis propios intereses, sino que se multiplique la imagen de Cristo a través de nosotros sobre una generación. ¿Sabes lo que el mundo necesita? Necesita Cristo. Lo que este mundo necesita, y aunque suene algo ya un mensaje antiguo, lo que este mundo necesita es comer del pan de vida que sacia, beber de las aguas de vida que sacian de verdad. Y ahí nosotros tenemos un tema, ¿no? José era un varón que venía de una heredad enorme. José tenía de bisabuelo Abraham. O sea, imagínate, ¿quién es tu bisabuelo? Abraham. ¿Qué nivel, no? ¿Quién es tu abuelo? Isaac. Tu papá, Jacob. Era un princesito, José. Él tenía, o sea, imagínense, tremenda heredad. Eh, y aunque en los hechos Rubén era el primogénito y la embarró por meterse en el lecho de su padre y perder su primogenitura, Jacob realmente veía a José como su primogénito. Era el hijo de su amada, de Raquel, el primogénito de Raquel, y a él le teje el manto, ¿no? Probablemente vamos a tener el tiempo para hablar de la disfuncionalidad en la familia en la que crece José. José crece en una familia disfuncional. El favoritismo es malo. Ojo, padres, mamás, papás. Tenemos a veces un problema con los favoritismos con los hijos. Y ese realmente es un trauma que Jacob no supo resolver con lo que le ocurría con Esaú. ¿Se acuerdan, no? Jacob y Esaú, que no tenían muchas veces, bueno, no muchas veces, bastante tiempo no tuvieron paz. ¿Por qué? Porque había un ciclo constante de celos, de favoritismos, no resueltos en el hogar. Ahora, Jacob traspasó esa misma dinámica perjudicial a sus hijos. Y aun cuando José podía tener un llamado de Dios, no necesariamente reconocer que un hijo tuyo tenga un llamado de Dios significa que eso tiene que hacerlo favorito delante de los que
de los que están alrededor. ¿Mm? Una cosa es identificar el llamado de Dios para un hijo que puede ser especial. O sea, un hijo tuyo, a ver, yo tengo esta convicción. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestros llamados, muchos de esos son preexistenciales. O sea, no se construyen en la medida de que yo lea mucho, no. Vinieron con lo que el Señor depositó en un destino eterno. ¿Sí? Bueno, y ahí hay para muchísimo en lo que ahondar en Efesios, en Colosenses, donde la palabra nos enseña, ¿no? De cómo Él de antemano preparó caminos para que anduviésemos, ¿no? Y si Él preparó esos caminos para que anduviésemos, también que nos equipó con dones, con talentos, con gracias, para avanzar en esos caminos preexistenciales. Entonces, claro, lo que nosotros hacemos muchas veces es reconocer esos dones o esos llamados sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. Pero otra cosa es poner un favoritismo, porque ahí abrimos la puerta para un ciclo destructivo donde se invita a los celos. Y los celos pueden llegar a matar. Los celos pueden llegar a provocar un nivel de separación, de división en la familia, ¿ya? Y a José le tocó vivir eso. A José le tocó vivir la mala administración generacional de Jacob por sus traumas no resueltos. Podemos tener un campo hermoso, como el que tiene ahí Jean-Pierre en la quinta región, ¿no? Ojo, Jean-Pierre invitó ya a toda la congregación, dijo que estábamos invitados. Se puso nervioso, perdón amigo, ya, disculpa, sigo, continúo. Podemos hacer allá un holocausto santo. Podemos tener una herencia hermosa, podemos tener un campo hermoso, podemos tener una perspectiva de futuro tremenda, ¿no? En medio de nuestros hijos. Pero otra cosa es cómo yo lo administro, ¿no? Y Jacob tuvo un problema. Jacob abrió una puerta al celo que lo que provocó fue una persecución en contra de José. Y el problema es que José portaba semilla que no solamente era para su propia casa, sino que José portaba semilla para administrar el mundo. Ojo, nuestros hijos, nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias tienen semilla que pueden alimentar generaciones, ¿sí? Que pueden alimentar y ser de sanidad para muchas personas. Ese es el potencial que el Señor pone en nuestras casas. ¿Qué? Simiente, semilla, que puede ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, ojo con cómo lo administramos. Si lo administramos con la dinámica heredada de nuestros padres, como le pasó a Jacob, podemos abrir una puerta para el celo, para el favoritismo y para la persecución entre los mismos hermanos. O sea, José creció con tremendo nivel de rechazo porque le hacían bullying todo el rato. Todo el rato los hermanos le hacían bullying. Todo el rato lo maltrataban. Todo el rato no queremos oírte a ti, hombre. No, chao. Y eso fue, bueno, además de dañino, más tarde fue muy complejo por lo que significó que él tuviese que ser enviado a nada más nada menos que Egipto, ¿sí? ¿Están acá, no? ¿Sí? ¿Están acá? Ya. Entonces, avancemos con la historia. José nunca camina de forma individual. José es parte de una historia. Hay una macrovisión, ¿ah? Nuestra microvisión, es decir, lo que nosotros vemos en lo micro, lo que nosotros vemos en nuestras casas, lo que nosotros vivimos en nuestras familias, va a estar conectado a una macrovisión. Es un gran relato que Dios tiene, una narrativa amplia, ¿ya? Ahora, es interesante porque imagínense cómo el Señor muestra. La escritura es muy precisa en cómo se muestra esto en Abraham. Abraham, el Señor le revela que su familia va a ser una tribu, y de tribu va a ser una nación, y aún le dice, tus descendientes van a estar esclavizados 400 años. O sea, Dios le da una fecha exacta a Abraham de lo que va a pasar con sus generaciones. A Jacob le reafirma, dice, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación, y José cerrará tus ojos. Génesis 46, 3, 4. O sea,
ojo con lo que Jacob vive, ojo con lo que Jacob vive, porque él está provocando más tarde el primer éxodo, cuando su hueso o cuando su féretro va a entrar a Canaán, ¿no? Ahí sale todo, gran parte del pueblo de Israel sale de Gosén, ¿no? Y van a Canaán, ¿no? Él ya estaba marcando lo que iba a venir. Pero en definitiva vemos que en Abraham, en Jacob y en el caso de José, José camina sobre la palabra de Abraham. Su historia es una fase de esta profecía. Él es el instrumento de justicia sobre Egipto. Y más tarde lo va a hacer Moisés. Entonces, eres parte de una macrovisión de Dios. No retengas la semilla que Dios ha puesto en ti. No retengas el poder darte a otros. No retengas el poder morir y resucitar para que Cristo haga mucho más en ti. ¿Por qué? Porque eres parte de una gran historia donde Dios va a seguir a través de tus decisiones de fe abriendo puertas sobre naciones, sobre ciudades, sobre generaciones, y se va a multiplicar y se va a multiplicar y se va a multiplicar. ¿Qué cosa? La semilla de Dios en ti. Amén. Se va a multiplicar. Dios es generoso. Dios no es escaso. El Señor es un Dios de multiplicación. Y Él ha puesto semilla en nosotros. ¿Sí? ¿Saben qué semilla tan grande ha puesto en ti? Su voz. Puedes oírlo. Puedes leer la Escritura. Y la Escritura trae además la voz del Espíritu sobre ti. Puedes oír al Espíritu revelar las verdades de Cristo en tu corazón. Eres imagen de Dios. Y ya solo el hecho de ser imagen de Dios le da esperanza a este mundo. Cristo decidió multiplicar su imagen en ti. Cristo decidió ser semilla a través de ti. ¿Sí? Entonces, esta historia, la historia que vive José, es una historia tremendamente poderosa porque él va a continuar escribiendo sobre su generación. Ahora, nuestro José es Cristo. O sea, el diseño de José se ve reflejado en la historia también de Cristo. ¿Ah? No queremos ser como José, queremos ser como Cristo. ¿Sí? No queremos decir, hermanos, todos ahora somos José. No, queremos ser Cristo, queremos caminar como Él. Ahora, la historia de José nos ayuda a ver lo que algunos dicen una tipología, ¿no? Nos ayuda a ver cómo vencer los sistemas. En este caso, cómo vencer el sistema de Egipto, cómo administrar sobre el sistema de Egipto. Entonces, José vive muchas de las cosas que Cristo va a vivir. Por ejemplo, José va a ser vendido por 20 piezas de plata por sus hermanos. Ese era el precio, según el hermano Kitchen, un arqueólogo. 20 piezas de plata era lo que se pagaba en ese entonces por un joven entre los 20 y los 25 años, ¿no? Un esclavo joven. Más tarde, Cristo va a ser vendido por 30 piezas de plata, ¿no? También por uno de los 12. Ahora, qué interesante, escuchen esto, que haya sido, en el caso de José, su hermano Judá, el que haya tramado la venta. Y en el caso de Cristo, Judas. ¿Ya? Esto no es como hacer una cuestión causística, ¿no? O casuística, perdón. No, sino que tiene un sentido. En la escritura todo tiene un sentido, ¿no? Las cosas no se escriben por así. Yo tengo la convicción de que la escritura es inerrante, es infalible, y por lo tanto el Señor nos muestra desde ahí un panorama profético más claro. Entonces, Judá es la tribu llamada a gobernar, es la tribu llamada, de hecho de ahí viene Jesús, ¿no? La tribu de Judá, es la tribu llamada a poder gobernar, ¿ah? Pero vende su bastón. ¿Se acuerdan lo que a él le pasa también a Judá? Vendiendo su sello, entregándolo, ¿no? por un momento de fornicación. Es terrible, ¿no? Y en el caso de Judas, también ahí se provoca una venta
cuando Dios le había entregado un espacio de confianza para administrar. Es decir, tanto Judá como Judas tienen el mismo nombre, ¿no? Que significa alabanza. Significa alabanza, pero lo que terminan es traer traición. Son llamados a administrar. La alabanza es poderosa para administrar ¿qué cosa? Los misterios de Cristo. La alabanza abre los misterios del Hijo. Cuando nosotros alabamos podemos reconocer sus atributos. Podemos reconocer quién es el Hijo. Él es poderoso, Él es grande. Es decir, la alabanza provoca que nosotros reconozcamos el carácter de Dios. La alabanza nos lleva a reconocer quién es Él y por lo tanto exaltar, glorificar. La alabanza es un conducto para glorificar, para que el trono de Dios se manifieste, se asiente. Es decir, la alabanza provoca una atmósfera de gobierno. ¿Sí? En cambio, la traición lo que provoca es todo lo contrario, es destronar. Si la alabanza entrona, la traición destrona. ¿Ah? Entonces, José, Cristo fueron golpeados por una corriente que quiso destronar, ¿no? Que quiso sacarlos de esos lugares de gobierno. En cambio, cuando nosotros alabamos, nosotros reconocemos el trono y entregamos. O sea, una forma de alabar es entregar. Estos venden por sus 20 o 30 piezas de plata. Lo que buscan de forma bien específica es tratar de tomar ventajismo, tomar para sí mismo. Es todo lo contrario a morir, ¿no? Es todo lo contrario a renunciar, a entregar. Judá y Judas, Judá y Judas lo que hacen es caminar sin morir a su egoísmo y terminan traicionando, tomando este ventajismo, tomando algo para sí. Pero sin embargo, la iglesia es llamada a entregar, es llamada a rendir, es llamada a dar para que el Hijo sea entronado. De dos hermanos, solo uno vence el sistema. En este caso, José vence Egipto. En el caso de Cristo, es el único de la humanidad que vence al mundo y a la muerte. Y por él, entonces, podemos nosotros ser liberados. José es dado por muerto y resucita frente a su hermano. Y eso también provoca sobre su papá una resurrección. O sea, Jacob volvió a profetizar cuando supo que José estaba vivo. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que cuando tú tomes esa posta por generaciones, mucha gente que quizás tú habías dado por muerta, el Señor la va a reactivar. El Señor la va a resucitar en su llamado. Por eso es importante que nosotros veamos que nuestra historia no es individual. Nuestras vidas son trayectorias colectivas que afectan positiva o a veces negativamente al resto. Entonces Jacob lo que hace es traer, vivir una resurrección cuando sabe que José está vivo. Él vuelve a oír al Señor, él vuelve a profetizar. ¿Por qué? Porque su alma había estado en el Seol. O sea, Jacob había estado en el Seol. ¿Cuánta gente está hoy en el Seol por una mala noticia? Por una situación traumática. Porque perdiste un ser querido. Porque no supiste administrar una crisis económica que hoy día te tiene en un pozo. ¿Sabes qué? El Señor hoy pone semillas delante de ti. Y la semilla, así como muere, también resucita. Y oro para que el Señor traiga en tu corazón una convicción. Él no te va a dejar en los lugares de abandono, en los lugares de infertilidad, en los lugares de olvido, sino que hay una noticia para ti hoy. Cristo ha resucitado y con esa resurrección hoy viene a sacar tu alma de todo lugar de desolación, de todo lugar en donde te sientes que estás abandonado, ¿no? Su espíritu te energiza para que puedas ver
que hay un campo esperándote, ¿sí? Pero que también necesitamos morir. Morir a dejar que el dolor salga del alma. Morir a decir, ya no lo entiendo, no entiendo esta situación y definitivamente suelto este peso de mi corazón y de mi mente para recibir de ti la vida. Necesito vida, Señor. Necesito de tu vida. Morir a la escasez, decir, Señor, ya no sé cómo administrar, ya topé límite. Y dejar que el Señor entonces te conecte con gente que va a ayudarte también a multiplicar esa semilla. José había sido guardián del pacto. Hay mucha gente que dice, pero que José era un agrandado, José era pesado con su hermano, lo andaba acusé de carecuete. Y la verdad es que José, ya, sí, puede que haya sido agrandado. Ahí lo vemos en los sueños, a veces quizás los sueños no los contaba de la mejor forma. Pero José cumplía con su papá. José sabía de que tenían una heredad grande y los hermanos no se portaban bien. Los hermanos no administraban bien. Eran gente que se farreaba las cosas. Sí, imagínate Simeón y Leví, que eran unos pandilleros. Imagínatelo así, pues Simeón y Leví. Ay del que se metiera con ellos, porque te sacaban la cortapluma de una. Pregúntele a los que intentaron en Siquem, ¿no? A irse en contra de ellos, los arrasaron, los mataron. Y Rubén y Judá, que eran más grandes, también, o sea, no eran gente quizás fiable, pero José era guardián del pacto de sus generaciones. Y eso a veces nos pone una posición incómoda, eh, porque te van a acusar de estar a veces siendo exagerado, de por qué tú estás guardando tu vida, de por qué te guardas en santidad, de por qué eres honesto, buscas la integridad. Bueno, hay un pacto sobre ti, ¿no? Y José tenía ese sentido de que la heredad que tengo no es para despilfarrarla. O sea, imagínense lo que le pasa después en la casa de Potifar. O sea, él tenía un sentido de que tengo que cuidar lo que se me ha entregado. ¿Ah? Entonces, bueno, José tenía un nivel, una medida sobre él de integridad y de justicia que hacía que él fuese confiable para el propósito que Dios tenía. Entonces, ojo con eso, ¿no? Bueno, y Cristo mismo es mediador del nuevo pacto y nos da vida eterna. Hay un principio de dominio. No se puede vencer Egipto si no eres primero esclavo de Cristo. ¿Ah? Egipto es una tierra de esclavitud. ¿Ah? Egipto funciona con los esclavos. Busca hacerte un esclavo. Busca robarte la semilla. Ahora, José no entraba en esa dinámica. José estaba por sobre. ¿Por qué? Porque él no era esclavo del faraón. Él era un doulos, como dice Pablo. Era un siervo, un esclavo de Cristo. Era un hijo de Cristo. Entonces, él se movía en otra dinámica y por lo tanto tenía otro tipo de revelación que era, que era más amplio. Bueno, voy a avanzar como decía un hermano el otro día, cuando los pastores dicen voy a ir cerrando y terminando, eso no significa nada, dice. Voy a ir terminando, la verdad es que eso no significa mucho. No, pero ya voy a ir cerrando con algunas ideas, ¿no? Miren el sueño de José. Le habla esto a su familia, dice, he aquí estaba matando gavilla en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso delante, entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Él estaba viendo el trigo. Él estaba mostrándose como trigo de Dios.
José tenía semilla, José tenía trigo, y el Señor ya le estaba, a través de ese sueño, lo estaba activando en su destino. ¿Cuántos de ustedes han soñado y Dios les ha hablado en esos sueños? Yo creo que muchos de ustedes. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha mostrado no solo un sueño, sino que muchas veces revelación? ¿Mm? Y eso te ha hecho tomar decisiones. Yo el otro día le decía a mi esposa, eh, yo tuve un sueño, un día desperté de un sueño y era mi pastor, y en ese sueño me estaba retando. Oh, chuta, me estaba retando. Pero no es mala, sino que me estaba exhortando en el sueño. Eh, Así que eso significó que yo moví una fecha y me fui a un lugar, a unas acciones que se estaban haciendo, porque en el sueño ahí me decían, tú vienes a representar un país, ¿cómo es que no estás? Así que lo que hice fue atender ese sueño no solo como un sueño, sino que yo sabía que Dios me estaba hablando en ese sueño. Ahora, fue muy interesante porque yo soñé eso y claro, pude hacer lo que el Señor me llevó a hacer, que era ir en alguna acción e ir por el país o presentarme al Señor por el país, pero terminé ministrando a un joven, eh, y yo le decía a Débora, para mí fue sentarme con Estados Unidos. Me senté a almorzar con Estados Unidos, un joven que era eh, el capitán del equipo de rugby de la Universidad de Yale, que estaba ahora haciendo su doctorado en Cambridge, en Inglaterra, y que me empezó a contar de su familia dividida entre los republicanos, entre los demócratas, eh, y y llegó un punto donde me dice, yo crecí en la iglesia cristiana, vengo de generaciones y generaciones de gente que ha, no sé, héroes de la Segunda Guerra Mundial, eh, gente que ha sido también de fe. Pero la verdad me decía es que la iglesia se volvió tan tradicional que ya ni siquiera voy. Y mi novia es católica y estoy pensando en hacerme católico. Estoy pensando en hacerme católico. Yo sentía que estaba la generación de Estados Unidos, la actual, me estaba hablando en ese almuerzo. eh, y pude hablarle del Señor y, bueno, aconsejarlo y ahí quedamos en contacto en la cual estamos conversando y tratando de direccionar en lo que el Señor me vaya hablando, ¿no? Eh, entonces, de pronto no sabemos lo que ocurre hasta dónde nos va a llevar un sueño. ¿Eh? Un sueño puede, insisto, cuando en tu espíritu tú puedes discernir que es el Señor que te está hablando, ah, que se conecta, ¿no? con un proceso que tú estás experimentando y que tú sabes que también está de la mano de cómo en la escritura el Señor va construyendo, ¿no? Esas perspectivas. Eh, Muchas veces esos sueños nos llevan a movilizarnos y ese sueño termina convirtiéndose en una visión. Los sueños pasan a ser visiones y las visiones terminan siendo planes de gobierno, como le pasó a José. O sea, él ve este es un primer atisbo de un sueño que lo va a conectar con otro sueño, el sueño del faraón. Pero en ese sueño, en el sueño del faraón, José ya había tenido, ¿qué cosa? Un proceso que lo había llevado a ver ese sueño de faraón como el plan de gobierno que él debía ejecutar. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado gavilla, le había puesto gavilla en su mano. José entra a Egipto con trigo. José no va a entrar a Egipto con preguntas o con inquietudes solamente. No, José es alguien que ya aporta el trigo, es decir, ya aporta la solución, ya aporta la respuesta, ya aporta la imagen del Hijo en su espíritu. ¿Sí? Ahora, hay un punto que a mí me parece súper importante y es que José crece en una casa profética. O sea, los hermanos tienen discernimiento, saben lo que significa el sueño.
¿ya? Los hermanos tuvieron un discernimiento, eran una casa profética. El problema era el corazón de cómo se recibía esa palabra. ¿Mm? Ahora, José puede haber sido agrandado o a lo mejor lo dijo no de la mejor forma, pero de ahí a llegar a matarlo, de ahí a querer llegar a venderlo, hay un problema muy grave en el corazón. Entonces, imagínate, esta es una casa profética que discierne los sueños. ¿Ah? Saben que lo que está soñando José no es cualquier sueño. Ellos disciernen de que hay un destino que ahí se está trazando. ¿Ah? Y le responden, ¿acaso te enseñarás sobre nosotros? Y lo odiaron. O sea, imagínate, el sueño en vez de provocar respaldo, el sueño en vez de provocar un impulso, lo que hace es provocar en ellos odio. ¿Por qué? Porque el problema estaba en su corazón. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa cuando ves trigo en otro? ¿Qué pasa cuando ves semilla en otro? Le dice, hermano, trabajemos en el barbecho para que eso produzca el fruto que el cielo tiene sobre ti. Hermano, yo pongo agua, yo pongo más semilla para que Dios continúe. Voy a bendecir lo que Dios te ha entregado. Voy a sembrar en lo que Dios te ha puesto. Miren lo que provocó en esta que era una casa profética. ¡Qué odio! Odio. El celo está conectado al odio. El problema es que hay casas proféticas que reciben palabras, pero no están listos para aceptarlas porque el corazón está herido. ¿Mm? ¿Dónde hay áreas que están heridas en tu corazón? ¿O hay gente que te ha celado? Hay gente que ha... Ah, pero ¿por qué al hermano le tocó viajar? ¿Por qué el hermano tiene este auto? ¿Por qué el hermano recibió tal cosa? ¿Por qué el hermano le va bien? ¿Por qué? Y empezamos a ¿qué? A maldecir la semilla del otro, siendo una casa profética. Entonces, yo quiero invitarte a que podamos revisar en nuestro corazón, donde, cómo estamos trabajando los sueños de Dios, cómo estamos trabajando la visión de Dios, pero al mismo tiempo, si es que eso ha estado en nuestro corazón, provocando palabras para secar la semilla de otro. O sea, tú puedes llegar a secar la semilla de otro con tus palabras. Pero ¿cómo así? Claro, en la palabra hay poder para bendecir y maldecir. Puedes secar la semilla de otro. ¿Por qué? Porque no te das ni cuenta que tus palabras tienen un peso. Tienen un peso para tu esposa, tienen un peso para tus hijos, tienen un peso para los hermanos que a veces te escuchan, te ven. Por eso es importante que podamos aprender a soltar palabras de bendición para poder impulsar, regar y afirmar y corregir. Cuando haya que corregir, a lo mejor decirle, oye José, mira, te quiero decir algo, está diciendo muy agrandado, pero creo en la palabra que Dios te entregó. Quizás eso habría sido bueno que Rubén, como un hermano más viejo, lo haya llamado y le haya dicho, oye José, de verdad, sí, ese sueño vino de Dios. Pero oremos para que el orgullo también salga en tu corazón, si es que lo había, ¿no? Entonces, a veces no sabemos conducirnos con nuestros hermanos y entramos en las trampas que el diablo pone frente a nosotros. Cuando hay un sueño de Dios, generalmente cuando hay un corazón herido va a haber celo. O va a haber gente que va a decir, ah, ya, seguro. Ah, claro, sí. Y eso es importante cuidarlo. Si es que nosotros hemos estado viviendo de esa forma, necesitamos hoy día revisarlo. La iglesia es portadora de la buena semilla, ¿no? El relato entero es una preparación divina para la gran cosecha. Es decir, somos gente que es llamada en Pentecostés a vivir esa cosecha y ese Pentecostés ya vino, ¿sí? O sea, cuando el Señor se derramó en los 120, se abrió el tiempo de la cosecha.
Se abrió el tiempo para que todo el mundo pudiese recibir del Hijo. No, no mañana, sino que ya está. Ya está en medio de nosotros. ¿Qué cosa? Una cosecha donde el Señor busca sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación que sea multiplicada la semilla, que sea multiplicado el grano. ¿Sí? Entonces imagínate cómo parte esta historia. Parte con las gavillas en un primer sueño en José. Pero ojo, no parte solo con José. Acuérdense, estas son semillas que vienen aún desde Abraham. Y de Abraham vienen antes Melquisedec, ¿cierto? Que toman del pan y del vino. Es decir, de Cristo mismo. De Cristo mismo viene la semilla. Se activan en José con este sueño. ¿Por qué? Porque él recibe un manto. ¿Cuándo empieza a soñar José? Cuando su papá le regala un manto. El manto activa el sueño. Es decir, la autoridad del Hijo en nosotros activa sueños de Dios. No debemos dejar de soñar. Ojo, no el sueño de el soñador que lo hace todo en su corazón. No, estoy hablando de los sueños de Dios. No debemos dejar de soñar los sueños. ¿Dejaste de soñar? ¿Dejaste de soñar? ¿Dejaste de recibir los sueños de Dios? Bueno, necesitamos hoy día volver a los sueños de Dios. Ahora, es terrible porque tú vas a ver que el trigo y la semilla tienen momentos duros para José, como que sus hermanos comen pan junto al pozo. ¿Se acuerdan de eso, no? Comen pan junto al pozo, los hermanos lo tiran al pozo y se ponen a comer pan arriba y no le dan nada. Son malos. Ahora, la historia de José está marcada por el trigo y el pan. Toda su historia. Toda su historia. Parte con la gavilla del primer sueño, sigue con los hermanos comiendo pan, los canastillos de pan en la cárcel. ¿Se acuerdan de que ahí en la cárcel se encuentra con el panadero y el copero? ¿Se acuerdan o no? Están aquí. Estoy terminando ya, por si acaso. Bueno, esto es lo que me pasa, porque yo de pronto necesito que verles la cara, para saber si están recibiendo o no. Ahora lo que veo es algunos amasando pan muy bien, otros preparando su ensaladita, y otros con su Fernet para ver el partido de Argentina. No voy a decir quién, ya. Bueno, pero ahí es lo que echo de menos, ¿no? La interacción ahí para ver sus caras y saber si están recibiendo. Pero a mí me impresiona que, por ejemplo, vean cómo la historia de José está marcada por el trigo. Él se encuentra con el copero y el panadero. También tienen sueños. Ojo, los sueños es la atmósfera de revelación donde José va a discernir permanentemente. Ahora, el copero se salva y el panadero es juzgado. ¿Qué es lo que yo leo? Esta es mi lectura. Que en ese momento José toma el lugar del panadero. En ese momento José entra como un panadero en el espíritu, ¿ya? Él tenía el trigo y él juzga el pan de Egipto. El pan de Egipto era guardado exclusivamente para los ancestros que habían muerto. Si ustedes iban a una casa egipcia, ustedes iban a entrar a esa casa y iban a ver que va a haber muchas comidas. ¿Han visto, por ejemplo, cómo los mexicanos en el Día de los Muertos, ellos les ponen comida? Les ponen comida en donde están en los cementerios, ¿no? Donde están las tumbas, etcétera. Ellos ponen platos con comida. Ya, esa práctica no es nueva. Esa práctica viene de los aztecas, pero también la hacían los egipcios. De hecho, es muy interesante ver la correlación entre los aztecas y los egipcios. Pero bueno, eso es para otra historia. Pero en Egipto, si usted entraba a una casa, iban a ver que ellos dejaban el pan consagrado para los muertos, para su antepasado. Egipto era un imperio de la muerte, o sea, ellos vivían en torno a la muerte. De hecho, Potifar, cuando se lee la escritura, dice que José le preparaba todo a Potifar, preparaba todas las cosas. Él administraba todo lo que ocurría en esa casa, él lo administraba, salvo el pan.
salvo el pan de la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque ese pan estaba dedicado a la muerte. Y José no iba a administrar nada que tuviese que ver con el sistema de la muerte. Él era alguien que traía el pan vivo, no el pan muerto. Entonces, José no tocaba el pan de la casa de Potifar. Entonces, José juzga ¿qué? Al panadero del faraón. Y él ahí se posiciona como el panadero que viene del cielo. ¿Para qué? Para administrar después el grano. ¿Ya? Esa es mi lectura de lo que ocurre en los lugares celestiales. Entonces, el faraón después de eso tiene el sueño de estas espigas, de las vacas. Que lo de las vacas es para otro tema, ¿no? Las vacas también son una corte. Y se administra el grano. Nace Efraín, ¿cierto? Doblemente fructífero. Y también hay una multiplicación y una administración del pan en todo Egipto. Es decir, la vida de este José está totalmente vinculada a cómo él va a administrar el trigo. ¿Qué es el trigo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Cuáles son las porciones de Cristo que Dios te ha entregado? ¿Cuáles son los sueños que Dios te puso con gavilla en tu mano? ¿Cuáles son esas gavillas que Él te ha dado para multiplicar? Hay otros que han comido pan delante de ti quizás y tú te has afligido, pero ha sido parte del proceso. El Señor está trabajando su imagen en ti. Quizás has estado enfrentándote a el panadero del faraón, a otros que administran y hacen el pan de otra forma. Pero déjame decirte esto, el Señor está abriendo las puertas de los cielos. Está abriendo esos tiempos de revelación. ¿Para qué? Para que los faraones, para que otros panaderos puedan recibir de lo que el Señor ha puesto en ti, en tu mano. Y se multiplique el grano, se multiplique esa gracia para administrar lo que Dios ha puesto en ti. Viene el tiempo de Efraín, viene el tiempo de la doble fructificación, viene el tiempo de Manasés, de que el Señor te haga olvidar los traumas. Pero también viene el tiempo para que puedas hoy reconocer cuál es la gavilla, cuál es la semilla que necesita morir y resucitar en Cristo. Porque ¿sabes qué? Solo los hijos tienen trigo. Solo los hijos tienen semilla. Este mundo no tiene semilla. Este mundo no tiene al pan de vida como tú lo portas, como tú lo tienes. Y es un tiempo para la cosecha. ¿Ya? Bueno, vamos a llegar hasta ahí para poder orar y bendecir al Señor con lo que Él nos está hablando. Yo oro para que se revele en tu corazón, ¿no? Se revele todo lo que el Señor está trayendo sobre tu casa, sobre tus generaciones, y pueda multiplicarse. Yo me gustaría pedir a mi esposa Débora que ella pudiese orar por lo que el Señor está ministrando y dejar que el Señor nos siga ministrando con su favor. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias esta tarde, porque tú siempre nos llevas a posiciones, a pensamientos, a un sentir que va más allá de lo que pueden hacer desde nosotros mismos, que nace desde tu corazón, que nace desde tu pensamiento, desde tu mente. Señor, y esta tarde no queremos simplemente oír esta palabra, esta prédica, sin dejar que tu Espíritu venga y sople de ese aliento fresco para venir a hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Sin duda, todos los que estamos en esta conexión hemos sido llamados hijos tuyos, Señor, y como Javi recién decía, todo hijo tiene semilla. Todo hijo que ha nacido de ti porta semillas que han salido desde tu interior y tú nos las has entregado para poder sembrar, producir, repartir
bendecir la tierra y las generaciones, Señor. Y en este día oramos para que esa conciencia sea despertada en nuestro espíritu y vayamos más allá de todo límite que ha sido impuesto por nuestras maneras de pensar, por nuestra cosmovisión, por las experiencias que hemos tenido, ya sean buenas o malas, pero que muchas veces nos han limitado a responder en el día a día, sin ir más allá, Señor, sin dejar que tus sueños crezcan en nuestro interior, Señor. Y esta tarde nos disponemos de esa forma, de esa manera, desde nuestras casas, Señor. No queremos mirar solamente desde lo externo, sino que desde lo interno. Y hoy tú nos tienes en nuestro hogar, en nuestra casa, a cada uno de nosotros. Y yo oro, Espíritu Santo, ven y trae tú los pensamientos de Cristo sobre cada uno de los que está escuchando, de los que estamos oyendo esta palabra que tú hoy nos estás trayendo a memoria, o a otros recién haciendo oír. Tú no nos trajiste a este mundo sin un propósito eterno. Tú soplaste sobre nosotros, y esas semillas que para este tiempo han estado guardadas, reservadas, decimos que despiertan. Señor, así como estos días tú has hecho caer tanta lluvia, tanta agua fresca, Señor, que hemos orado y hemos dicho, Señor, que sea en las medidas precisas sobre el territorio y sobre las familias. Señor, declaramos que esas aguas encuentran a las semillas en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales. Tus aguas llegan y despiertan las semillas de este tiempo. Señor, yo oro para que nadie mire hacia el lado, para que nadie esté pendiente simplemente del otro, sino que podamos tener la sensibilidad de oírte, de escucharte, para que desde nuestro interior, Señor, esas semillas comiencen a germinar. Señor, hemos tenido el privilegio de ser llamados a pertenecer a una casa profética, Señor, y desde este lugar, desde este espacio, tú siempre nos has hecho abundar en palabra fresca, Señor, en palabra que se conecta al tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, no siempre hemos respondido a esa palabra. Hemos tenido la fe suficiente para, desde lo que nos compete a nosotros, responder con gozo, con gratitud, con alabanza. Señor, hoy confrontamos todo ese espíritu que destrona, todo ese espíritu de traición que vende la semilla, que vende a mi hermano. Señor, que vende y termina esterilizando la semilla en el nombre de Jesús. Decimos que somos una casa que levanta alabanza a ti, Señor, que levanta tu nombre, Señor, que reconoce tu trono en medio de todo lo que somos. Hoy reconocemos tu trono y decimos, son activadas desde el río de Dios que sale del trono de Dios y del Cordero. Se activan, Señor, para hoy las semillas que tú estás haciendo dar fruto, Señor. Lloro por cada casa, por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, de los jóvenes, de los niños que están escuchando. Señor, decimos que se despiertan las semillas por las aguas y por los vientos que tú has soltado para este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, nos sacudimos de toda tardanza, de todo adormecimiento, de todo ese sentir de aplazar los tiempos, y decimos que hoy es el tiempo para dar ese fruto, para disponernos, Señor, a que la semilla muera y nazca, Señor, y resucite para vida. En el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu venga a traer ese reconocimiento de semillas. Sí, Señor.
venga a traer esa luz para ver con claridad, Señor, los sueños y la visión para este tiempo. Amén. Decimos que tú nos has llamado, decimos que fuimos escogidos por ti, no por voluntad de hombre. Tú nos llamaste, tú nos escogiste, Señor, y nos has puesto en este tiempo para Amén, traer a Señor. cumplimiento esos sueños, esa visión que nace desde ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, y te vemos a ti como el árbol de vida, Jesús, y venimos a tu cruz. Venimos una vez más a tu cruz, Señor. Y venimos a morir a nosotros mismos. Una vez más, Señor. Y te entregamos todas las excusas, todas las justificaciones, todas las palabras, los traumas, los dolores, tantas cosas, Señor, que nos han impedido venir a morir una vez más para que tu imagen crezca en nosotros. Y renunciamos a nuestra imagen. Renunciamos a nuestras propias autopercepciones de nosotros mismos. Al idealizarnos, a idealizar un tipo de vida. Y hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por nuestras rebeliones, pedirte perdón por ir en contra de tu voluntad y a veces de forma silenciosa escaparnos del momento de morir para resucitar en ti. Y yo oro, Señor, este día, para que cada uno de nosotros venga delante de esa preciosa cruz y podamos hoy soltar, morir y renunciar para que la semilla lleve mucho fruto y no quede sola. Y se rompe toda cárcel de soledad. En el nombre de Jesús se rompe toda mentira que nos conecta a la autosuficiencia, al individualismo, al creer que nosotros podemos hacer las cosas solos. Y asimismo, al venir a esa cruz, Señor, nos conectamos a tu sangre preciosa, que nos energiza en el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y yo oro este día para que podamos resucitar en Cristo. Resucitar en ti, Señor. Resucitar en tus sueños. Resucitar en tus visiones. Resucitar en la potencia que hay en la semilla del Hijo de Dios Todopoderoso. Padre, yo oro para que esta semana sea una semana de soñar los sueños tuyos. Sea una semana de visionar. Sea un tiempo en donde podamos recuperar la capacidad de discernir las semillas, las gavillas que has puesto sobre nuestras manos. Permítenos, Señor, ser conscientes de la gracia y del favor que has puesto sobre cada uno de nosotros. Y permítenos comer del pan de vida que eres tú, Señor. Comemos de ti. Y oro para que, Señor, se manifieste la semilla sobre cada casa, sobre cada hijo tuyo. Señor, se manifieste de diferentes maneras, de diferentes formas, Señor. Se multiplique la simiente, la semilla sobre los hijos. Te honramos y te agradecemos porque tú venciste Egipto, porque tú venciste la muerte y porque podemos comer de ti, Señor, el pan de vida. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor.